El diputado Twiti Teao está solicitando urgencia la tramitación de la ley de educación emocional. Esto debido a lo que ocurre en los distintos establecimientos educacionales, por ejemplo, con la violencia y situaciones de bullying. Vamos a tomar contacto con el diputado para conversar de este tema. ¿Cómo está, diputado Teao? Muchas gracias por conversar con nosotros. Hola Gabriela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien por acá? Justamente, como tú bien lo planteas, debo decir que la región de Valparaíso es la segunda con más aumento de denuncias de violencia escolar en el país, y es justamente que se hace ya más patente aún el de presionar al Ejecutivo para que justamente le dé urgencia o discusión inmediata a esta ley de educación emocional. Diputado, es bien impresionante lo que ocurre últimamente en los colegios de nuestro país, cuando vemos situaciones que se dan incluso en menores, ¿no? Antes quizás veíamos hechos de violencia en la educación media, pero ahora también vemos cómo incluso en la educación básica, en niños pequeños, hay situaciones que llaman profundamente la atención. ¿A qué atribuye usted, diputado, que en este momento se estén registrando este tipo de hechos? Bueno, hay un montón de factores. Dentro de eso, obviamente, tenemos primero, ¿no es cierto?, todo lo que la prensa y los medios de comunicaciones mostraron durante el inicio del estallido social, el desorden social, o como ustedes quieran llamarlo, y después, obviamente, la situación que vivimos en las cuarentenas, estuvimos casi durante 2 años, ¿no es cierto?, con el problema de la pandemia, los miedos, las familias, ¿no es cierto?, muchas de ellas hacinadas en nuestro país, se conocieron muchas verdades, y lamentablemente el ausentismo escolar, el que los papás tuvieran a los niños en la casa también, se produjeron un montón de situaciones que, justamente hablando con los profesionales con respecto a esta situación, nos dan cifras que son alarmantes para nuestro país. Es así como nosotros hemos estado, ¿no es cierto?, con la Fundación Liderazgo Chile, obteniendo esta data, esta información de lo que pasa con nuestra escolaridad, ¿no es cierto?, en las mismas digamos, comunas, y principalmente si Valparaíso es una de las que justamente anota el segundo lugar de violencia escolar, es donde nos debemos preocupar. Y es ahí donde, justamente tomando toda esa información de datos negativos, en realidad que son bastante relevantes, principalmente porque va a afectar no solamente a los escolares, sino que también a las familias, es que justamente desde que asumí como diputado hemos hecho un trabajo bien profesional. Hemos estado hablando con los expertos que nos hablan de esta situación, justamente, y la manera justamente de atacarlo, o por lo menos de subsanar o de bajar los índices. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos a las comunidades, en este caso a los vecinos, a las vecinas, a las comunidades escolares, donde juntos hemos logrado llegar a una conclusión, que justamente lo que necesita nuestro país es esta ley de educación emocional. ¿Y qué es lo que falta, Gabriela? Lo único que hace falta es la intención, la voluntad política del Ejecutivo, también del ministro, ¿no es cierto?, de Educación, de darle urgencia y discusión inmediata a este proyecto, que justamente lo que hace es bajar estos índices de violencia a través, ¿no es cierto?, de la educación emocional en los distintos puntos de la educación, y no solamente a los alumnos, sino que también a los profesores. Y así hay una serie de herramientas, ¿no es cierto?, que lo que van a hacer es buscar bajar los índices que hoy día están por las nubes. Es una Sí, ayuda, ¿no es diputado, cierto?, para las justamente de comunidades y eso para le los... quería, sí, justamente de eso le quería preguntar, ¿a qué apunta esta ley de educación emocional? ¿A quiénes va dirigida? ¿Cómo podría mejorar la convivencia escolar en estos momentos que se ha visto tan alterada en todos los sectores? Porque esto es algo transversal, que no afecta a un sector social, sino que a todos. Como usted lo dijo, afecta a todo. A mí me gustaría entregarle unos datos duros, que justamente para Mm. que vayan entendiendo un poquito esta situación. Estos son datos entregados de la Fundación Liderazgo. Dice, 60% de las licencias médicas en Chile son por ansiedad, depresión y estrés. 1.900 personas se quitaron la vida el año pasado, y el 30% de esas personas que se quitaron la vida fueron jóvenes entre 14 y 22 años. La verdad es que debo decir de que esta ley podría ser una de las más importantes en los últimos 100 años de nuestro país, principalmente porque, como preguntas tú, Gabriela, es un trabajo no solo que está en la comunidad escolar, esto también implica asegurar, ¿no es cierto?, en los establecimientos educacionales, también universitarios, para que justamente esta cosa de los manejos de la emocionalidad sean a todo nivel, de los profesores hacia los alumnos, entre los pares, entre los compañeros universitarios, entre los profesores hacia los alumnos, y así un sinfín
de medidas que justamente están desarrolladas a lo largo del proyecto de ley y que justamente podrían llegar justamente a lo que necesitamos, que es que se implemente en toda la educación de nuestro país. Principalmente, debo decir, Gabriela, que he estado compartiendo con muchos profesores, principalmente de la enseñanza escolar, porque me invitaron a un seminario que se hizo de educación emocional el año pasado. Nosotros llevamos más de un año pidiendo justamente a través de oficio, he pedido como integrante de la Comisión de Familia, que se traiga el proyecto desde la Comisión de Educación al de Familia para poder tratarlo, entenderlo con los demás diputados y poder así hacer fuerza en hacer un llamado al Ejecutivo para que le dé la discusión inmediata, para que todos conozcamos este proyecto que en realidad podría cambiar sí o sí, ¿no es cierto?, cómo ven los pares en los colegios, los alumnos y también entre los profesores, cómo cambiaría definitivamente la manera, ¿no es cierto?, en que nos relacionamos, porque esto va a ser un cambio más que nada generacional, pero también una cosa social, donde todos podamos respetar, ¿no es cierto?, a nuestros compañeros, a nuestros colegas, pero también a nuestros profesores. Y así como los alumnos deben respetar, ¿no es cierto?, a los profesores también deben hacerlo con sus alumnos, y así debería ser en general. Lo que pasa es que lamentablemente ante los hechos que hemos estado viviendo este último tiempo nos damos cuenta que justamente se ha perdido un poquito eso. Y necesitamos llevar a las comunidades escolares a esta nueva convivencia, a este nuevo respetarnos, escucharnos y así sucesivamente. Diputado, este proyecto, entre otras cosas, implementaría, por ejemplo, la asignatura de educación emocional para los estudiantes de los distintos establecimientos. Así es, principalmente cuando uno revisa el proyecto, ¿no es cierto?, habla de que muchas veces nosotros en los colegios y principalmente en las comunidades escolares, el tiempo se utiliza en distintas actividades. Sería bueno, además, implementar justamente lo de los talleres, donde hemos visto los resultados, todo esto con datos, nuevamente repito, de la Fundación Liderazgo Chile, en la cual se han visto buenos resultados justamente donde la gente pueda acceder a talleres y participar junto, ¿no es cierto?, con un guía de esta educación emocional que se supone que nos va a ayudar a desarrollarnos más en sociedad. Y en este momento, diputado, lo que hay, generalmente lo que estamos acostumbrados a ver son, por ejemplo, orientadores, hay uno o dos para una gran comunidad escolar, o psicopedagogos, pero también uno o dos para una gran comunidad escolar. Por lo tanto, no se da abasto para revisar las necesidades de cada uno de los alumnos, y quizás de esta forma, como usted lo plantea, de que hayan talleres, asignaturas dirigidas por un especialista, la cosa podría ir mejorando. Y justamente las cifras que entrega la Fundación es particularmente lo que usted me está indicando. Mientras más personas tengan, ¿no es cierto?, las herramientas para el manejo de las emociones, es mejor para todos. Y eso se hace justamente de esa manera, partiendo, ¿no es cierto?, desde las comunidades escolares, como le digo, también en las universidades, para que después tengamos no solo alumnos en las universidades, sino que además profesionales que en sus trabajos, en las empresas donde lleguen a trabajar, también tengan esas herramientas, justamente como le decía, para tener una mejor sociedad. Creo que esto va a ser algo bastante relevante. Creo que fácilmente podría ser una ley que sería una de las más importantes los últimos 100 años, ¿no es cierto?, y lo que justamente busca recuperar y reasignar el desarrollo integral del ser humano. Ese es el fin último. Como tú dices, Gabriela, lamentablemente hoy día la salud mental en nuestro país no da abasto, y justamente implementando esto en cada uno, ¿no es cierto?, de las comunidades escolares, en los colegios, en las universidades, ¿por qué no decirlo?, también en las pymes o en las empresas, para que justamente vayamos bajando estos niveles de violencia, porque lamentablemente cuando vemos día a día, ¿no es cierto?, las cifras, no solo en la prensa, sino que además también en la Fiscalía que nos entrega información, vemos que los niveles de violencia han escalado a niveles que no pueden ser. Necesitamos hacer algo ya ahora, porque también yo creo que la gente en Chile lo necesita. Las comunidades escolares, las universidades, las familias de Chile tienen derecho justamente a poder relacionarse entre sí y poder desarrollar una educación emocional que nos haga
llevar, porque muchos piensan también que debemos volver a como era el pasado de nuestro país. Hoy día nuestro país cambió demasiado y necesitamos avanzar hacia un país próspero, un país que se respeta, que respeta a sus autoridades, que respeta a sus pares y que nos respetamos entre todos. Ese es el fin Diputado, último. sí, diputado, finalmente, en cuanto a la posibilidad de que se cumpla lo que usted está solicitando, ¿ha tenido la posibilidad de hablar con el Ejecutivo para manifestarle esta intención? ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Qué le han dicho? ¿Cómo ve la cosa usted? Bueno, justamente cuando tuvimos el año pasado una interpelación, ¿no es cierto?, al ministro de Educación, me lo he encontrado en los pasillos, hemos enviado oficios, le hemos hecho ver esta situación. Lamentablemente no ha sido, ¿cómo se puede decir? No ha sido un trabajo que haya dado resultado. Hoy día justamente seguimos abogando para que le pongan y le den discusión inmediata, porque las cifras lo dicen todo y vamos a ser constantes en seguir pidiéndolo, y cuando tenga oportunidad, ojalá, ¿no es cierto?, que volvamos a ver al ministro nuevamente aquí en el Congreso, poder volver a entregarle los antecedentes, los datos, para que nos preocupemos más de la emocionalidad de nuestros hijos, de nuestros escolares, para que sean futuros profesionales y futuras personas de bien. Y para eso necesitamos esto. Voy a estar incansablemente haciendo llamados a través de la prensa, a través de todas las herramientas que maneja el equipo legislativo, para que justamente nos escuche el Ejecutivo, que estos últimos tiempos, lamentablemente, la agenda de seguridad se ha robado todo el tiempo, todas las reuniones. No podemos dejar de lado algo tan importante como esta ley de educación emocional, porque justamente la educación, o sea, la delincuencia en nuestro país no se ataca solamente con las policías reforzándolo o todos los operativos que se están utilizando. También necesitamos a las comunidades escolares darle las herramientas necesarias a través del deporte, a través de la cultura, pero también a través de una muy buena educación emocional para, como le digo en un momento, respetarnos entre todos, respetar a nuestros pares y respetar también a las autoridades, que sería muy importante. Muy bien, pues diputado, le agradecemos enormemente por el contacto y estaremos muy atentos a su solicitud y a ver si finalmente hay acogida por parte del Ejecutivo. Que esté muy bien. Así es, Gabriela, muchas gracias. Y desde aquí, ¿por qué no? Vamos a hacer el llamado al Ejecutivo, que nosotros venimos trabajando, ¿no es cierto?, con la comunidad, con los expertos, y como diputado, ¿no es cierto?, soy yo quien debe decirle al Ejecutivo que le debe dar la urgencia necesaria a la Ley de Educación Emocional en nuestro país para bajar los índices de violencia escolar, por qué no decirlo también del bullying y también del suicidio infantil y infanto-juvenil. Es deber de usted, presidente, darle urgencia y que tengamos una muy buena ley para que justamente bajemos todos estos índices. Muchas gracias, Gabriela. Y Orana, Maururu. Gracias, diputado, que esté muy bien, gracias por el contacto. Era el diputado Otuiti Teao hablando entonces sobre esta solicitud de urgencia para la tramitación del proyecto de ley de educación emocional.